Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Vamos a entrar en cuestiones de contextos generales. Esto que hemos llamado seminario sobre el pensar tiene estos orígenes. El método al que se refiere este modo de encarar problemas y situaciones fue concebido originalmente por Mario Rodríguez Cobos, que ha firmado sus libros con el seudónimo de Silo, a principios de la década del 70. Él era un estudioso del tema del pensar, toda una década con equipos interdisciplinarios sobre el tema. Finalmente se plasmó en este método que vamos a ver hoy. Ahora, si nos preguntamos por el origen de los conceptos, se pueden encontrar en dos filósofos que pasaron por este mundo hace 100 y 200 años respectivamente. Edmund Husserl, que fue el creador de la rama filosófica que se llama la fenomenología, y George Hegel, que un siglo antes desarrolló el tema del pensamiento relacionante. Esos son los orígenes conceptuales de este método. No vamos a entrar en detalles sobre eso porque se nos haría demasiado largo. Pero sí vamos ahora a dar un encuadre general dentro del cual se va a enmarcar todo lo que hagamos en este seminario. Para ello vamos a hablar del tema de lo que llamamos la conciencia. Vamos a hablar de un esquema elemental del psiquismo. Entonces acá tenemos la conciencia. Acá tenemos los sentidos. Y acá tenemos la memoria. Los impulsos del mundo exterior ingresan por los sentidos y a través de ellos van al ámbito de la conciencia. Y en la conciencia, con ayuda de la memoria, son identificados, por ejemplo. Bueno, si nosotros, por ejemplo, es evidente, acá hay un pizarrón, ¿no es cierto? Sabemos lo que es un pizarrón, pero si no lo supiéramos, nos preguntaríamos ¿qué es eso? Pero como ya tenemos memoria de lo que es este objeto, nuestra conciencia lo representa rápidamente. Es decir, digamos, más que representa, digamos, lo reconoce. Digamos entonces que las funciones fundamentales de la conciencia son la percepción, el aprendizaje y el reconocimiento. O sea, la percepción nos permite captar los fenómenos del mundo externo. El aprendizaje nos permite ir conociéndolos progresivamente y en todo este proceso hay proceso de reconocimiento. Nuestra conciencia está constantemente reconociendo el mundo a nuestro alrededor. Constantemente estamos actualizando nuestra situación. Esa actualización se produce gracias a un proceso reiterado de reconocimiento y automático, por supuesto. Es algo que funciona como una pequeña maquinaria muy compleja, pero que tiene sus sistemas automáticos. Pero
Este es el enmarque general dentro del cual vamos a hacer todo esto. Tenemos sentidos, conciencia y memoria. Así nosotros obtenemos una visión del mundo. Una visión que es cambiante, que se va perfeccionando con el paso del tiempo, pero en cada momento tenemos una visión del mundo. Yendo ahora al ámbito de la conciencia, ahora entramos acá, ahora entramos a este ámbito. El ámbito donde se relacionan los datos de los sentidos con los datos de la memoria. Y ahí tenemos una estructura que de la fenomenología nos viene y que se llama la estructura acto-objeto. Esta primera parte es un poco teórica, después vamos a hacer cosas más prácticas, ¿no? Y que tengan un poquito de paciencia, porque es como para dar un contexto general. Esta es la estructura básica del funcionamiento de la conciencia. Actos y objetos. ¿Cuáles son los actos? Recordar, percibir, imaginar, pensar y otras que se nos pueden ocurrir, pero son actividades que realiza la conciencia. Recordar, percibir, imaginar y pensar en general. Y los objetos son lo que se puede recordar, percibir, imaginar y pensar. Ven ustedes, cada una de estas actividades está siempre referida a un objeto. Si yo recuerdo, no puedo recordar en el aire, siempre recuerdo algo. Ese algo que yo puedo recordar de mi infancia, por ejemplo, es un objeto del recuerdo en ese momento. Si percibo, percibo algo. Estoy viendo un libro, por ejemplo. Si imagino qué puede suceder mañana, eso que imagino es un objeto de mi imaginación. Y lo mismo pasa con el pensar. El pensar es una actividad relacionada con un objeto. O sea, que cuando yo pienso, siempre estoy pensando sobre algo. No existe el pensamiento sin un algo sobre el que se piense. El conjunto de los actos de la conciencia forma en general el funcionamiento de la conciencia. Y el conjunto de los objetos forma la estructura del mundo. Entonces, acá podríamos hablar de que esta estructura acto-objeto, llevado al conjunto de los actos y de los objetos, se convierte en la estructura conciencia, mundo. Conozco el mundo a través de la conciencia, pero siempre a través de este conjunto de actos y objetos. Es decir, no puede existir la conciencia sin un mundo, y tampoco puede existir un mundo sin la conciencia, porque lo que cada uno de nosotros considera mundo es tal para su propia conciencia.
De todo esto, ¿con qué nos quedamos? Con esto que está acá. Que el pensar es también, está, digamos, inmerso en la dinámica de la conciencia. El pensar es pensar en un conjunto de objetos. Entonces, podríamos ya ensayar una definición de qué es pensar. Yo tengo una serie de objetos y establezco entre ellos relaciones. Cuando esas relaciones adquieren determinada consistencia, esto me lleva a una síntesis. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que ustedes están en su casa y en un determinado momento descubren una mancha de humedad en un lugar. Entonces empiezan a pensar sobre eso, ¿qué habrá pasado acá? ¿No es cierto? Y dicen, bueno, qué sé yo, ¿habrá algún caño de agua que pase por ahí que pudiera estar roto? Sí, no. De esa pregunta voy a sacar una conclusión. Pero yo tenía ese objeto, que es la percepción de la mancha de humedad, y ahora apareció un objeto mental, una especie de imagen mental, de que ahí podría haber un caño de agua. Si el caño de agua se hubiera roto, podría ser la causa de esa mancha de humedad. Todas esas cosas son relaciones entre distintos objetos, ¿entienden? Primero tenía una percepción, después tengo una imagen y luego hago un proceso de relación. Y digo, bueno, pero a ver, por ahí puede haber un caño de agua, ¿no? Si todas mis cosas de agua están por esta zona, ahí no hay ningún caño de agua. Eso tiene que ser una mancha de humedad que viene de abajo, qué sé yo. Bueno, eso que es una conclusión que yo puedo sacar simplemente observando la situación y pensando un poco sobre el tema, eso ya es una síntesis, una primera síntesis. Yo ya sé, a partir de esa pequeña conclusión, de que no tengo que llamar a un plomero para que me arregle esto. Tendré que llamar a lo mejor a un albañil o a una casa especializada en cuestiones de humedad, en fin. Pero a lo que voy es que llegué a esa síntesis, a esa pequeña conclusión, relacionando diversos objetos. Primer objeto, la mancha de humedad. Segundo, la idea de que podría haber un caño. Tercero, la constatación de que los caños no van por ahí sino por otro lado. De todo eso, relacionándolo, yo saco una síntesis. Por lo tanto, el proceso del pensar es este. Lo voy a escribir acá. El pensamiento funciona tiene tres momentos: diferenciación, complementación y síntesis. Cualquier proceso de pensamiento, si es coherente, cumple estas tres partes y llega entonces a una conclusión que puede ser útil o no, pero llega a una conclusión. Pero ¿qué pasa? Que no siempre se sigue esa línea, es decir, a partir de la síntesis vendrían luego nuevas diferenciaciones. Digo, está bien, acá no hay un caño de agua, pero ¿cómo arreglo esto? Eso ya me lleva a un nuevo conjunto de diferenciaciones y a otra ronda de pensamiento, ¿entiende? Que terminará en otra conclusión, es decir, por ejemplo, bueno, tengo que pedir un presupuesto, cuánto me van a cobrar, qué sé yo.
pero logré una síntesis. A veces la gente no sigue ese proceso, digamos, coherente de pensar, sino que, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en algunas de las charlas que uno puede tener con un amigo en un café, por ejemplo. Se empieza a hablar de una cosa y después se pasa a otra y después a una tercera, y no siempre se llega a ninguna conclusión. Es decir, muchas veces en las charlas que uno tiene, digamos, más o menos mecánicamente, no se llega a nada. Tal vez tampoco había ninguna intención de llegar a nada. No digo que eso esté mal, pero no se cumple este proceso. Y si uno tiene que resolver algo, uno tiene que cumplir este proceso, porque si no, no llega a nada. Bueno, entonces esta es la dinámica del pensar. Pensar, digamos, es relacionar objetos diferenciados entre sí, relacionar o complementar objetos diferenciados entre sí para construir nuevas síntesis mentales. Ese es el proceso del pensar. Bueno, acá tenemos un libro que todo lo que vamos a hablar acá y ver en este seminario está en este libro, mucho más explicado, mucho más detallado, obviamente. Y si después de esto a alguien le interesa, bueno, los tenemos a su disposición. ¿Qué más podemos decir a modo general? Bueno, acá hablamos de un método. Etimológicamente la palabra método significa ir por el camino del pensamiento de un modo ordenado. Fíjense. O sea, la palabra método está referida originalmente al proceso del pensar. El contexto general en el cual se explicó este método de estudio es el de una concepción del hombre y del universo como entidades en continua evolución hacia formas superiores de conciencia y libertad. El aumento de la capacidad de comprensión sobre el mundo en que vivimos es un aspecto esencial en el desarrollo humano. Por eso, el método estructural dinámico, que así se llama esto, no es solo un método de estudio, ya que su ejercicio transforma a quien lo realiza. Constituye un sistema de pensamiento coherente que, si es incorporado por el estudiante, resultará, ojalá, significativo ante cualquier circunstancia futura de su vida. Bueno. Acá hay una pequeña diferenciación que puede ser interesante, que es la diferencia entre describir e interpretar. Esto viene también de la fenomenología. Si yo, por ejemplo, tengo un dolor en una parte del cuerpo, yo podría decir, me duele el hígado, por ejemplo. Pero eso ya sería una interpretación. La descripción es que tengo un dolor en una parte del cuerpo. Esa misma cosa se puede hacer con cualquier cuestión que uno observe. Uno muchas veces tiene ideas preconcebidas sobre muchas cosas y entonces tiende a interpretar, a decir qué es tal cosa. Pero a veces es útil tomar un poco de distancia de aquello que se quiere observar, tomar distancia, y tratar de simplemente experimentar lo que uno está viendo o está escuchando, lo que sea. Eso que nos lleva a una descripción de los fenómenos es lo que nos serviría más que nada en este seminario. Tratar de
hacer una pequeña suspensión de la tendencia que tenemos a interpretar las cosas y quedarnos en la observación, por ejemplo. Observo tal cosa. Después veré si le doy alguna interpretación o no, pero bueno, estas otras cosas ya las hemos visto. Bueno, nos falta un punto importante. Hemos dicho que este es el proceso dinámico del pensar. Ahora, esto es, podríamos decir, estructura dinámica del pensar. Pero acá falta hablar de algo muy importante. El pensar siempre gira en torno a un interés. El interés que muchas veces no es de naturaleza intelectual, sino de naturaleza emocional, es lo que le da el marco al proceso del pensar. Interés. Por ejemplo, en el ejemplo ese de la mancha de humedad, obviamente a mí es una cosa que me interesa que en mi casa no haya manchas de humedad, digamos. No necesito abundar en eso, evidentemente me interesa eso, ¿no es cierto? Estoy tratando de ver cómo resuelvo ese problema. Si en el medio de que estoy tratando de ver cómo resolver eso, alguien prende un televisor y se me cuela una imagen que viene de allá, voy a tratar en principio de rechazar ese estímulo, porque a mí me interesa mantenerme en esto. El interés siempre cumple esa función en el proceso del pensar, delimitar el ámbito dentro del cual se piensa, que no entren cosas que no tienen que ver con lo que yo quiero resolver. Porque si entran cosas que no tienen nada que ver, mi proceso se va a detener o se va a desviar. Entonces me interesa el sostenimiento del interés. Por eso una parte importantísima de este método es definir al principio de todo estudio cuál es el interés que uno tiene al estudiar algo. Porque de acuerdo sea el interés de uno, eso define también el punto de vista con que uno va a observar al objeto de estudio. Si yo quiero observar un objeto de estudio, cualquiera sea, me puedo poner en distintas posiciones respecto de él. Lo puedo mirar de aquí, lo veo redondo, de acá veo que es una copa. Este es un ejemplo de un cambio del punto de vista en una perspectiva espacial, ¿no es cierto? Pero no se queda, el tema del interés no queda limitado al ámbito de lo espacial. Sobre cualquier objeto se pueden tener distintos puntos de vista. Eso lo vamos a ver en ejemplos prácticos que vamos a hacer en breve. Entonces, el interés que tengo al estudiar algo delimita un punto de vista. Por otro lado, este método consiste en generar distintos puntos de vista sobre un objeto y luego tratar de integrarlos, de relacionarlos para tener una síntesis de comprensión lo más amplia posible. Bueno, terminamos con la cosa teórica de la introducción. Ahora vamos a hacer un juego también que se llama la exposición o la descripción. Es decir, vamos a hacer grupos de 5 personas y a cada uno se le va a entregar un tema sobre el cual tienen que exponer durante 3 minutos. A lo mejor pueden ayudar con los celulares para alguno del grupo, ¿no es cierto?,
que haga de cronómetro y calcule esos 3 minutos que le tocan a cada uno de exposición. Exponer sobre algo significa pensar sobre algo, ¿se dan cuenta? Para uno poder decir algo tiene que ir pensando lo que va diciendo. Entonces acá nos interesa que ustedes, al ir haciendo esa descripción, si pueden durante la misma descripción o después, traten de pensar un poquito sobre cómo han ido hilvanando los distintos contenidos sobre los que ustedes van a hablar. Son todos temas sobre los que todos tenemos información. Y eso, o sea que en total esto nos llevará unos 15 minutos, ¿no es cierto? Son 3 minutos cada uno por 5. Entonces, para armar los grupos vamos a numerarnos de 1 a 7. Es decir, empezar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces empieza 1. 2. Recuerden su número. 4, 5, 6, 7. Este método, que es un método de estudio y es un método para pensar, deriva de concepciones universales. Por ejemplo, hay una que se llama ley de estructura. La ley de estructura dice que nada existe aislado, sino en relación dinámica con otros seres, dentro de ámbitos condicionantes. Nada existe aislado. Ni siquiera un concepto puede existir aislado. Ni una palabra, ni un átomo, absolutamente nada de lo que existe y de lo que podemos pensar o sobre lo que podemos hablar o decir cualquier cosa, nada existe aislado. Tengan en cuenta eso. Acá, por ejemplo, tenemos lo que llamamos la estructura. Todo está en estructura. Este podría ser nuestro objeto de estudio. Dentro de él hay elementos compositivos. Al estudio de los elementos compositivos de un objeto le llamamos el ámbito menor o ámbito compositivo. Pero nuestro objeto no está aislado, sino que está en un medio. El medio inmediato que rodea a nuestro objeto de estudio le llamamos ámbito medio. En ese ámbito hay otros objetos que no son nuestro objeto de estudio, pero que se relacionan con él de alguna manera. Y todos ellos están incluidos en un ámbito mayor. Esta estructura la pueden observar ustedes en todo lo que existe. Cualquier cosa que ustedes quieran observar, van a poder determinar esos niveles estructurales. Voy a dar un ejemplo simple. Supongamos que tenemos acá un pez que vive en un lago, o en el mar, es lo mismo. Si queremos estudiar este pez desde el punto de vista de su biología, vamos a encontrar con que dentro de él hay un conjunto de órganos, por ejemplo, que se relacionan entre sí, que cada uno de ellos cumple una función. Y podríamos seguir diciendo, por ejemplo, que cada uno de estos órganos están a su vez compuestos de células, etc. Podríamos bajar el nivel de nuestro cuestionamiento, pero en principio advertimos que existe un ámbito compositivo, un ámbito interno, es lo que está dentro del objeto que quiero estudiar. Pero el pez vive en un medio de agua, donde hay otros peces y plantas, y ahí pasan cosas, pasan muchas cosas. Por ejemplo, pueden haber corrientes, puede haber un tsunami que arrastra todo esto. Y si esto es un lago o si es un mar, ese es el ámbito mayor para todos esos peces que están viviendo ahí. El ámbito mayor determina ciclos y ritmos. Si, por ejemplo, es un lago
y el lago en ciertas épocas del año se seca, obviamente todos los peces que estén ahí van a morir. Es decir, todos dependen del ámbito mayor. Eso lo podemos ver en todos los ámbitos de nuestra vida, de nuestra existencia. Nosotros como personas también tenemos un ámbito compositivo, tenemos órganos internos, tenemos una complejidad de un sistema nervioso, un montón de cosas a nivel mental que podríamos describir, pero vivimos en una sociedad. Vivimos, antes que en una sociedad, vivimos en un pequeño grupo que constituye, o en diferentes grupos que constituyen nuestros ámbitos de relación. Por ejemplo, la familia, el ámbito de los compañeros de trabajo, o si estoy estudiando, el ámbito de mis compañeros de estudio, los profesores, en fin. Todos esos ámbitos de relación en los que uno está constituiría el ámbito medio, el ámbito de relación de una persona. Pero a su vez todos vivimos en un ámbito mayor, por ejemplo en una ciudad, o en una provincia, o en una nación, o en un planeta. Y lo que pase en estos ámbitos mayores nos va a afectar a todos. Esos son, en términos generales, los puntos de vista más generales que se pueden tener o ejercitar o observar cuando se trata de estudiar cualquier tema. El ámbito menor, el ámbito medio y el ámbito mayor. A su vez, esta estructura no es estática. Entonces hay dos niveles en el estudio. El primero es el nivel estático, que es la determinación de esta estructura. Fijar los distintos ámbitos de lo que yo quiero estudiar. Tengo mi objeto de estudio, no está aislado, está en un ámbito, tiene un ámbito compositivo y tiene un ámbito mayor. Tengo que definir esos niveles estructurales en una perspectiva estática. Es como si yo le sacara una foto a esa estructura en un momento dado. Pero luego yo sé que todo eso se mueve, que hay una dinámica, que todos esos ámbitos se transforman constantemente, se relacionan. La transformación de los elementos internos, por ejemplo, lo que constituye la vida de los seres vivos, los seres biológicos. También las relaciones con el medio son importantes, pero son de otra naturaleza, ¿no es cierto? No es lo mismo las relaciones de los elementos internos que las relaciones de nuestro objeto con otros objetos. Y el ámbito mayor también tiene su ciclo, su ritmo y tiene su historia, tiene su vida en el tiempo. Todo esto constituye la perspectiva dinámica de lo que yo estoy estudiando. El próximo punto es empezar a ver ejemplos de encuadre estructural. Vamos a empezar a poner algunos ejemplos para tratar de a ver si se entiende un poco mejor. No mucho porque después queremos hacer un break. Bueno, vamos a ver esto y después hacemos el break. Fíjense. Vamos a hablar de que nuestro objeto de estudio fuera una silla, como esa. Y vamos a verlo, vamos a ver estos tres niveles, el ámbito menor, el ámbito medio y el ámbito mayor, desde distintos puntos de vista. Porque ya dijimos que el primer paso de este método consiste en definir bien el objeto de estudio. Pero el objeto de estudio no es solo lo que está fuera de uno, sino también lo que está dentro de uno. Es decir, ¿cuál es el interés que uno tiene? ¿Por qué uno quiere estudiar eso? Y si uno quiere estudiar eso, un segundito.
si uno quiere estudiar eso, por algo será, por algún interés que uno tiene, ¿no? Eso hay que esclarecerlo, porque el interés va a definir el punto de vista desde el cual yo voy a ver esto. Ahora vamos a ver ejemplos de esto que estoy diciendo. Entonces, yo tengo una silla, pero en principio quiero estudiar la silla como un simple objeto físico. Nuestro objeto es una silla, pero solo nos interesa el estudio físico de su materia. Podemos decir, por ejemplo, que la silla es de hierro. La silla se encuentra en algún lugar físico. Digamos que está en la habitación de una casa, apoyada en el suelo. El ámbito mayor de este objeto físico puede ser la habitación o la casa, pero considerados como ámbitos físicos y espaciales, dentro de los cuales se encuentra nuestro objeto. El ámbito medio de este objeto serán otros objetos físicos que se encuentran en la misma habitación o en la misma casa, según sea el ámbito mayor escogido, porque uno puede escoger los ámbitos de estudio. La silla podría estar soportando el peso de varios libros, por ejemplo. Eso sería su relación con otros objetos. El ámbito compositivo de este objeto físico podrían ser las partes mayores que lo constituyen, como ser el asiento, el respaldar, las patas, etc., todas consideradas como objetos físicos ensamblados unos con otros. Esa es la visión de la silla desde el punto de vista físico. Ahora vamos a suponer que vemos el aspecto estético. Ya no nos interesa desde el punto de vista físico, sino ahora nos interesa desde el punto de vista de su aspecto. Supongamos que uno es un arquitecto que tiene que diseñar un mobiliario para una casa o para un colegio de agrimensores. Entonces dice, ahora miro o imagino una silla interesada en su aspecto estético. Puede ser que yo sea un arquitecto y que necesite proponer determinado juego de muebles al propietario de una casa por construir. El ámbito mayor puede seguir siendo la habitación o la casa o el jardín y la casa, si se trata de una silla de jardín, pero considerados también desde el punto de vista estético. Tendré que considerar el estilo de este ámbito mayor, su forma, sus colores, cómo se combinan entre sí. El ámbito medio estará constituido por otros objetos que coexisten en el mismo ámbito mayor, pero considerados también desde el punto de vista estético. Las relaciones entre estos seres del plano medio serán cruciales para conseguir el efecto estético que se busca. La mesa y las demás sillas tendrán que compartir el mismo estilo que nuestra silla. El ámbito menor serán los mismos elementos constitutivos de la silla que habíamos considerado anteriormente, pero ahora visto desde su relación estética. Segundo punto de vista. Primero, objeto físico. Segundo, objeto estético. Ahora, una silla desde el punto de vista económico. Supongamos ahora que cuando imagino o veo una silla, lo hago pensando en su posible fabricación. La silla sería para mí un posible negocio. ¿Cuál es el ámbito mayor? Será aquel que determine ciclos y ritmos, etc. Entonces, el ámbito mayor para este posible negocio es el conjunto de circunstancias que lo hace viable. Por un lado, debe existir un mercado de sillas, es decir, debe haber gente interesada en comprar sillas, y por otra parte, debe disponerse de todo lo necesario para poder fabricar las sillas a un costo aceptable para ese mercado. El ámbito medio estará marcado por la competencia, es decir, la presencia de otras sillas que se fabrican y se venden en el mismo mercado al que uno quiere acceder. El ámbito menor estará formado por las partes constituyentes de la silla, pero consideradas ahora desde su perspectiva económica. Esto lleva a tomar en cuenta no solo el costo de cada parte, sino también el costo del proceso de fabricación. Tercer punto de vista, un punto de vista económico en mi mirada. Cuarto punto de vista, este es un poquito más complejo,
es la silla vista desde el punto de vista experiencial, es decir, de la experiencia que tiene una persona que está sentada en una silla. Una pregunta, ese apunte después lo vamos a tener para consultar. ¿Qué cosa? El apunte que usted está diciendo en este momento. Puedo dárselo, sí. Si no, pueden ver este libro también. Pero no tengo problema en compartir esto. Me hacen una lista de mails y se los mando. Hablamos entonces ahora de una silla desde el punto de vista experiencial. Ahora me interesa estudiar una silla particular considerando cómo se experimenta su utilización. ¿Resulta esta silla agradable al cuerpo? ¿Qué tipo de sensaciones produce? ¿Cómo se podría modificar para que fuera más cómoda? Aquí el análisis se complica porque me estoy preguntando por la relación entre la silla y los seres humanos que la utilizan. Por otra parte, no será lo mismo una silla para simplemente descansar que una silla para ver una película, que una silla para estudiar o realizar trabajo de oficina. En cada caso los requerimientos son distintos. Tampoco será igual la valoración de la silla en la cultura occidental que en la cultura oriental, donde la gente tiene por costumbre sentarse en el suelo. Para evaluar nuestra silla desde el punto de vista de la sensación que produce, debemos tomar en cuenta dos universos conceptuales que se entrecruzan. Uno es el universo o espacio de las sillas, formado por todas las sillas posibles, las que se han construido o se pueden llegar a construir. A su vez, este universo de las sillas puede dividirse en especies menores, según el uso a que se destina la silla, según el material de su construcción, etc. El otro universo es el de las valoraciones o preferencias humanas respecto de las sillas. Si se tratara de conocer qué tan cómoda es esa silla para mí, de todos modos necesitaría probar muchas otras sillas para poder dar un veredicto, ¿no es cierto? Si en cambio quisiera saber qué tan cómoda es una silla para la gente en general, debería recurrir a los llamados sondeos de opinión o estudios de mercado. Nuestra silla de estudio pertenece a algún espacio restringido del universo de sillas, pues conocemos su uso, los materiales de que está hecha, su forma, etc. Este espacio restringido, ponderado por las preferencias humanas, sería entonces el ámbito mayor. El ámbito medio estará constituido por las sillas cercanas y existentes que provocan otras sensaciones distintas o similares a las que nos interesa en nuestro estudio. Son sillas que compiten por nuestras preferencias. El ámbito menor estará constituido por los componentes de la silla, pero considerados desde la sensación que cada uno produce en el usuario. Por ejemplo, en la silla de nuestro estudio puede ser que el asiento funcione bien, pero que el respaldar provoque a la larga dolores de espalda. Bueno, paramos acá. Si quieren hacer alguna pregunta, si no, nos damos 20 minutos, podrá ser. Lo último que dijimos, explicamos este tema de la estructura, cómo estaba organizada en el mundo en que vivimos las estructuras. Dijimos que teníamos un objeto de estudio o sobre el cual queremos pensar, que tenemos al menos tres puntos de vista básicos. Uno que es el punto de vista compositivo, es decir, qué es lo que hay dentro de ese objeto. Un ámbito medio, que es ese objeto en relación con su medio inmediato. Y un ámbito mayor, que es todo lo que engloba al medio inmediato en el que está el objeto de estudio. Este es el esquema general y no siempre es fácil determinar esos puntos de vista cuando uno tiene un objeto sobre el cual quiere estudiar. Entonces vamos a hacer unos ejercicios ahora con el objeto de ejercitarnos
en esto. A ver si podemos entender a través de ejemplos. Estos son trabajos que se hacen en forma individual y luego se comparten en pequeños grupos. Entonces yo les propondría, si tienen algo para escribir, habíamos hablado de unas hojas. Ahora voy a buscar. Como vimos en el ejemplo de la silla, según sea el punto de vista con que uno mira el objeto de estudio, surgen distintos ámbitos, mayor, medio y menor. Entonces, los ejercicios que les proponemos son los siguientes. Vamos a estudiar un árbol. El árbol sería nuestro objeto de estudio desde el punto de vista estético, es decir, de su aspecto. Ese sería el ejercicio 1. Definir ámbito mayor, medio y menor en un árbol desde el punto de vista estético. El segundo ejercicio es lo mismo, pero, es decir, definir esos 3 niveles en un árbol, pero ahora desde el punto de vista utilitario, es decir, de un árbol como dador de sombra o de frutos. Ya no lo vemos como desde el punto de vista estético, sino en su función, en la utilidad que puede prestar para una casa, para una familia. El tercer ejemplo, el objeto de estudio sería un campo, desde el punto de vista de la agricultura. El cuarto sería ese mismo campo desde la perspectiva de un artista que quiere hacer un cuadro, una pintura sobre un paisaje, es decir, desde una perspectiva estética. Ahí tenemos entonces 4 ejercicios, lo dejamos ahí para no complicar más, 4 ejercicios, que ustedes se tienen que preguntar en cada uno de esos 4 cuál sería el ámbito mayor, el ámbito medio y el ámbito menor. Después de que hayan terminado eso, hacemos pequeños grupos de intercambio. A eso le hemos llamado un autoconocimiento metódico. Entonces tenemos un ámbito menor, que es como si nosotros nos pudiéramos ver a nosotros mismos, hacia el interior de nosotros mismos. Este ámbito menor entonces sería lo que uno lleva dentro de sí. El cuerpo, obviamente, con sus características, sus accidentes, las emociones, el funcionamiento emocional que uno tiene, cómo responde uno ante las cosas que le gustan o que no le gustan, los estados de ánimo, las reacciones pasionales a veces positivas, a veces negativas, todo lo que constituye nuestra relación emocional, cómo funcionamos. No estoy hablando de relación con otros, acá estamos hablando de lo interno, de lo que uno siente, ¿entienden? Estamos observándonos dentro de nosotros mismos. Es decir, tenemos un tipo de funcionamiento emocional. El modo de pensar, también tenemos un tipo de funcionamiento intelectual. Nuestro modo de hilvanar ideas, de representarnos cosas, de trabajar con las imágenes. Por ejemplo, ustedes en su profesión tienen un método que les sirve para hacer su trabajo de la mejor manera posible. Ese tipo de funcionamiento, bueno, cada profesión tiene el suyo. Es, digamos, en general lo llamamos el modo de pensar. La educación que uno ha recibido es algo que uno lleva dentro de sí. Los recuerdos de experiencias pasadas, algo con lo que vamos siempre, a todos lados donde vamos.
Y la visión de futuro, lo que nosotros imaginamos que puede pasar mañana con nosotros o con los demás que están alrededor. Todas esas cosas, nosotros las llevamos a donde vamos. Es como nuestro paisaje interno. Siempre vamos con eso a cuestas. Pero bueno, ese sería el ámbito menor, observar eso. El ámbito medio son los ámbitos de relación con otras personas, ámbitos del medio inmediato, el hogar, el lugar de trabajo, el lugar de estudio, los amigos, las parejas, etc. Los roles de conducta que uno desarrolla en cada uno de esos ámbitos. En cada ámbito donde uno está y circula, uno tiene una determinada personalidad. Uno habla de cierta manera, se expresa de cierta manera, acepta unas cosas, otras no. Y no es el mismo el comportamiento que uno tiene en un lugar que en otro. En cada uno de esos lugares uno juega un determinado rol. Ese estudio de relación constituye el ámbito medio. Y el ámbito mayor es aquello que nos rodea a todos, la sociedad en que uno vive. La ciudad, la provincia, la nación, el ámbito internacional. Ahora vivimos en un planeta donde recibimos noticias de todas partes. Todo eso constituye como el medio social en el que estamos metidos, y a veces pasan cosas que nos desacomodan porque son transformaciones que ocurren en la sociedad. Podríamos sacarnos una especie de foto en un momento dado y nos revelaría esos tres niveles en los que transcurre nuestra vida: lo interno, lo de relación y la sociedad en que se vive. Si quisiéramos ver eso en proceso, en dinámica, entonces entraríamos en el estudio de la biografía, si uno quisiera. Todo es hipotético, ¿no es cierto? Simplemente estamos mostrando un ejemplo de la aplicación de este método para el caso de uno mismo como ser viviente, en fin, si uno se quisiera tomar a sí mismo como un objeto de estudio. Y ya está. Esto es todo lo que podíamos decir hoy. Muchas gracias.